Apreciados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Ya expresé la disculpa de la llegada, a ustedes también, por la demora. Vamos a comenzar un tema muy interesante, muy importante, sobre todo para hacer una actualización, lo que viene a ser la infección de VIH en niños. Y dentro de este tiempo, probablemente me tome media hora, 35 minutos, veremos epidemiología actualizada en el 2018, el impacto y respuesta acá en el Perú, mecanismo de transmisión, riesgo en el recién nacido, qué caracteriza la infección en niños con respecto a los adultos, o sea, algunos aspectos especiales, cómo llegamos al diagnóstico, o sea, la pesquisa diagnóstica en el niño, la clasificación de SIDA, métodos diagnósticos y diagnósticos según edad, indudablemente, vamos a ver las características de diagnósticos menores de 1 año y medio, mayores de 1 año y medio, ¿okay? El manejo integral, que tiene que ver con un aspecto de enfoque multidisciplinario, los fármacos antirretrovirales y en resumen, ¿no?, los esquemas que usamos acá en niños en el Perú, así como también algunas medidas que tienen que ver con el control de la enfermedad. Muy bien. Cuando uno revisa la página de la ONU-SIDA, que viene a ser la fuente de información que nos sirve para enriquecernos con respecto a lo que son estadísticas mundiales, vemos de que el VIH, definitivamente, a pesar de que han pasado más de 30 años, ¿no?, de esta enfermedad, sigue siendo un problema de salud pública, y hacia finales del año 2017 habían ya 37 millones, ¿no?, en total desde que comienza la pandemia, año 80 en adelante, 37 millones de personas que están infectadas de VIH en todo el mundo, de las cuales 1.8 millones han sido niños de ese grupo. Aproximadamente en el año 2018 se produjeron cerca de 1.8 millones, entre 1.4 hasta 2.4 millones de nuevas infecciones, de las cuales aproximadamente 180.000 fueron niños. Esto de alguna manera tiene un impacto relativamente positivo, porque hasta el año 2010, por ejemplo, la infección en niños llegaba a 500.000, y a la fecha, estamos en 2019, es 180.000 aproximadamente. Ese mismo año, me refiero al año 2017, el año 2017, cerca de 1 millón de personas fallecieron a causa de VIH en todo el mundo. En el África subsahariana, que aporta aproximadamente el 80% del total de casos que estamos viendo, donde había aproximadamente cerca de 26 millones de personas en el año 2014, y para el año 2017 no varió, es la región más afectada. Hay que entender también de que cerca de 7 de cada 10 nuevas infecciones de las que están descritas, ¿no?, en la segunda o tercera línea, se registran justamente en la región del África subsahariana, ¿no?, que es donde están enfocadas en este momento todos los esfuerzos con el fin de poder de alguna manera controlar la epidemia considerada como generalizada. En cuanto a lo que son niños, ustedes pueden ver este cuadro, en el cual en una escala de colores se ve de un porcentaje menor, menos de 500 hasta más de 100.000. Vemos como la zona de África subsahara muestra niveles importantes, ¿no?, de nuevas infecciones en el año 2017. Comparativamente con América Latina y el Caribe, entre ellos estamos hablando también de nuestro país, ¿no?, estamos en un orden cercano, ¿no?, entre 1.000 o menos niños. De hecho, en nuestro país son 500 o menos que nacen cada año con infección por VIH. Estamos en un considerado, por lo menos a nivel infantil, como una infección controlada. A pesar de ello, siempre hay nuevos casos. Tal vez el único país de América Latina y el Caribe que ha logrado prevenir transmisión vertical es Cuba, ¿no?, en los cuales rara vez se diagnostica a un niño hijo de madre con VIH a temprana edad. En todo caso, ellos también tienen población migrante y también tienen niños y adolescentes que pueden ser infectados por otras vías, ya no por la vía madre-niño. Hay que recordar también estas estadísticas de que el riesgo de contraer el VIH en general es 27 veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con el HSH, 23 veces mayor en las personas que se inyectan drogas, 13 veces mayor para las trabajadoras sexuales, y así también se considera 13 veces mayor para las mujeres transgénero. Entonces, este grupo es denominado los GPITs, ¿no?, o Grupo de Elevada Prevalencia de ITS y VIH. Entonces también se llama población puente, ¿no?, porque son muchas veces la población que lleva a la infección de la mujer, o sea, en casa, ¿no es cierto? Es la población puente la que lleva infección a casa. Algunos de ellos tienen la conducta bisexual, ¿no?, y es por eso que contagian a su esposa, lo cual es estable. Y hay que recordar que la prevalencia global en este grupo de elevado riesgo de prevalencia de ITS es aproximadamente 13.5 a 14%, que escapa definitivamente en demasía a lo que viene a ser considerado nuestro país. Nuestro país está considerado como
como una región o un país con epidemia concentrada. No estamos como una epidemia generalizada, es una epidemia concentrada con una proporción global en la población menor al 1%, y sobre todo en gestantes, no menos al 1%. Bueno, se pasó del año 2000 en adelante hasta el 2030 de los llamados objetivos del desarrollo del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible, y definitivamente se están cumpliendo. O sea, ese es promisorio. Se estimaba que desde el 2000 hasta el 2030, por lo menos tenía que haber un 35% de disminución de las nuevas infecciones por VIH, por lo menos en niños se ha logrado. Desde el 2000 hasta la fecha es más del 40% que se ha logrado. ¿Esto en base a qué? En base a que hay más acceso a poder hacerse diagnóstico en la gestante, número uno. Número dos, hay más acceso también de la población a nivel mundial, incluyendo la región de la África subsahariana, donde se está trabajando mucho a nivel de lo que viene a ser ONG, para que la población reciba terapia antirretroviral también, de alguna forma para poder prevenir transmisión vertical. ¿Cuál es el otro objetivo del desarrollo del 2030? Disminuir en 42% las muertes relacionadas con SIDA. Definitivamente se ha logrado. Del 2010, el 2004 fue el pico máximo de mortalidad. En adelante se ha logrado reducir en este momento un 50% con respecto al 2004. Entonces hay un avance. 58% de disminución de nuevas infecciones, por lo menos en niños se ha logrado, 50%, estamos cerca, y es al 2030. E incrementar el 84% del acceso al Targa. Bueno, eso sí, todavía falta, ¿no es cierto? A nivel mundial, depende de la región definitivamente, en global, más o menos la población mundial se accede un 70-72% a Targa. En nuestro país definitivamente sí hay un acceso, no hay límite felizmente, si finalmente puede de repente hacer falta algún antirretroviral, pero se llega, ¿no? Se llega a completar. En cuanto a nuestro país, ya para precisar un poco las características de nuestro país. El primer caso lo detecta el doctor Raúl Patruco, lo describe, incluso 2 años después lo publica en una revista científica, un poco que él desmistifica, ¿no? Y enseña a la comunidad médica cómo tener contacto con una persona infectada con VIH, un varón, adulto, homosexual, que venía de Estados Unidos y que se regresó finalmente, ¿no? Él lo identifica, él cuenta en su crónica cómo tomó la cosa, en base a la clínica que le encontró, sospechó infección por VIH, primer caso en el Perú, toma la muestra y la manda a Estados Unidos para confirmar, en esa época de Lisa, en el Perú. Y luego de unos días le mandan la prueba con la confirmación. Como esta persona tenía la doble nacionalidad, ciudadanía, se fue a tratar, ¿no? A Estados Unidos, o en todo caso la terapia compasiva, porque en ese momento teniendo en cuenta que el año 83 no había ni siquiera antirretrovirales todavía, ¿no? Es más, el doctor Patruco estaba considerando el diagnóstico, ¿no? Y Luc Montagnier, que ha estado por acá en Lima hace poco, y también ha venido a la San Martín hace ya como 20 años, ¿no? Estaba descubriendo, o sea, comunicando a la comunidad médica el hallazgo, ¿no? Del virus de inmunodeficiencia, que no era otro que el HTLV3, ¿no? El VIH. En niños, el primer caso pediátrico en niños se trata en el año 87. Sin embargo, a nivel global, no hay niños, sino a nivel global de la población, y lamentablemente, también con este fenómeno migratorio que ha habido en los últimos 2 años, lo que se ha observado es más bien un incremento sostenido de los índices de VIH y SIDA en la población. Para el MINSA, que le costó aceptarlo, porque hasta el año 2014-2015 manejaban cifras en 50.000, o sea, tampoco es digamos, creíble de que de 50.000 casos, o 60.000 que te reportaban en 2015, ahora reporten 120.000 casos, ¿no? En 3 años que han pasado. No, la cifra estimada era la que, en todo caso, propuso la ONU-SIDA, o UNAIDS conocida, ya que era completamente diferente a la que manejaba el MINSA, porque el MINSA había subregistros. Cuando mejora, ¿no es cierto?, la comunicación y registros, nos encontramos que ya cuando uno entra a la página web del MINSA o de la Dirección de Epidemiología, encuentra estas cifras, ¿no? Cerca de 120.000 casos de infección por VIH a lo largo del tiempo, ¿no? De la primera infección, de los cuales cerca de 50.000 están en estadio SIDA. Lo que no cambia, indudablemente no va a cambiar, mecanismo de transmisión, por lo menos en la población general, más importante sexual, madre y niño 2%, no se modifica, y sanguínea 1%. Somos epidemia concentrada, 0.5% para adultos, 0.2 en mujeres embarazadas, 0.4 hombres, 0.1 mujeres. Eso quiere decir que la proporción varón o mujer en el país es 3.4, 3.5 a 1. Al inicio de la epidemia era 28-30 a 1. 30 a 1. Por cada 30 varones infectados, una mujer infectada, y generalmente trabajadora sexual, ¿no? Entonces, los grupos involucrados, fundamentalmente comunidad gay en aquel entonces, ¿no? Y por eso es que se hablaba tanto del cáncer de la peste rosa en los 80. Pero este paradigma cambió, definitivamente, ¿no?
y justamente por el riesgo de transmisión en casa a la pareja estable, se va reduciendo la brecha a lo largo de los últimos 20, 30 años y se mantiene ya de manera sostenida los últimos 5 o 7 años en una proporción varón-mujer de 3 a 1. 3, 3.4, varían en cada país, pero el promedio en nuestro país es 3 a 1. Y lo que les decía, ¿no? En un momento la prevalencia entre YEPITS, ¿no? Que está constituido por HSH y mujeres trans, ¿no? Se encuentra aproximadamente en 12.4% en nuestro país, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Y fundamentalmente es por favores sexuales, servicio y trabajo sexual de ambos grupos, ¿no? Tanto trabajadoras sexuales, trans y la población fuerte, que son los HCH. El último boletín del Ministerio de Salud, en este caso el Centro de Epidemiología, muestra el total de casos que hemos conversado en un momento desde el año 83 al fondo, ¿no? Con un solo caso, 84.1, 85.1, hasta que llegamos al pico en el año 2018, ¿ok? En el cual se reportan, está un poquito pequeña acá la imagen, 120.000, lo mencionamos hace un momento, casos de infección por VIH, 43.000 aproximadamente casos de SIDA. Tengan en cuenta de que de ello tienen que sacar un 2% aproximadamente para niños, por la transmisión madre-niño. Lo cual me incluye, definitivamente, un grupo mucho más pequeño, que no llega al 0.5%, que son los adolescentes que se contagian ya no por transmisión madre-niño, sino se contagian por vía sexual, ¿no? Tenemos también un grupo de adolescentes de infección reciente que manejamos en el instituto. Muy bien, entonces, distribución por edad, sexo, vía de transmisión que no se modifica. En niños, y esto para recordar, los principales mecanismos de transmisión, definitivamente el más importante, madre-niño, lo cual incluye la transmisión vertical propiamente dicha, intrauterina, horizontal al momento que nace, pero también es importante recordar la transmisión de la lactancia materna, que importa un riesgo, o sea, aporta un riesgo cercano al 10 al 12%, riesgo de transmisión. Es más, si la gestante no está infectada con VIH, y más bien la puérpera, cuando retoma la actividad sexual con su pareja se infectó en este periodo que de repente hay abstinencia sexual, ¿ok? Entonces, nuevamente retoma relaciones sexuales en las primeras semanas o primeros meses postparto y se contagia en ese momento. Ya se contagio reciente a partir de la pareja infectada, que se puede dar, es un escenario que se puede dar y replicar. Entonces, la mujer va a ser un cuadro retroviral agudo, latente o activo, con alta carga viral, por encima de 1 millón. Por tanto, el riesgo de transmisión por leche materna se duplica y alcanza cerca del 30%. La transmisión al bebé. Es una transmisión por parto, postparto, por leche materna, con madre infectada recientemente. El otro riesgo, que es de madre no tratada durante el embarazo, o sea que no recibe targa ni profilaxis y nace, ¿no? Inadvertidamente, no sabía que está infectada y le da de lactar a su bebito, ¿no es cierto? Ahí el riesgo es más o menos 12%, 13%. Otro mecanismo de transmisión a niños muy pequeño, 1% aproximadamente, transfusión de sangre y derivados, así como también abuso sexual, objetos contaminados. Acá no incluyo, por ejemplo, relaciones sexuales porque si ven alguien de VIH en niños, en todo caso tendría que haber puesto adolescentes, ¿no es cierto? Y se incluye en el grupo adolescente ya las relaciones sexuales, favores sexuales y otros más, ¿no? Riesgo de transmisión perinatal, ¿no? Primero, tenemos la madre que se ha contagiado por vía sexual, que es lo más habitual, más del 90% de las personas en el mundo se contagian por esta vía. Transfusión, que es otra posibilidad también de transmisión en la madre. Entonces, el riesgo transplacentario, más o menos aproximadamente es un 25%, ¿no? 20-25% de riesgo de transmisión, lo cual se ha reducido significativamente en nuestro país con la prueba de ELISA que se practica a la gestante, que al 2010 llegaba solamente al 20% de las gestantes, actualmente llega cerca al 80%, 85% de las gestantes. Entonces también se ha reducido la brecha del parto domiciliario, ¿no es cierto? Se ha incrementado por encima del 70% del parto institucional, lo cual conlleva la detección. Es más, en muchos lugares ya se está haciendo pruebas variadas, o sea, se hace una prueba en el primer trimestre o al momento que se le capta a la gestante y luego se le toma otro en el segundo o tercer trimestre, 3 meses después. Y si es captada en la segunda mitad del embarazo, basta con esa prueba. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de repente de que si la mamá, o sea la mujer o futura madre se contagió recientemente y se le toma la prueba a las 8 semanas de embarazo, 12 semanas, cuando va a su primer control prenatal, ahí se haya contagiado recién. Y si se ha contagiado recién por periodo de ventana, esa primera prueba le puede salir negativa, la prueba de ELISA. Por eso es que se le toma una contraprueba. 2 meses después mínimo, 3 meses después. Indudablemente, si se detecte temprano, tardíamente, la mujer comienza targa en el embarazo. Se le va a comenzar targa. Si es tempranamente, se tiene que modificar el targa para no darle un medicamento teratógeno que se llama Favirex.
¿no? Se le da en todo caso lopinarritona. Si es después de la mitad del embarazo en adelante, sí puede recibir FAR, pero es preferible reservarlo y mejor continuar en el embarazo solamente con lopinarritona y 2 otros medicamentos que vamos a ver luego. Recién nacido, principal momento de contagio, canal de pacto más o menos 65-70%, el principal momento. Es por eso de que una de las medidas importantes que existen, por lo menos en países como en nuestros vías de desarrollo, es la cesárea. La cesárea excluye el riesgo de transmisión y reduce el riesgo del 20%, que es un riesgo global de transmisión, lo reduce a menos del 5%, simplemente por la cesárea, siempre y cuando la mamá no le dé lactar al bebé, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, estas condiciones que hemos mencionado, y si no hay ninguna intervención y por vía natural el bebé nace, hay un 20% de riesgo que se contagie, un 80% que no en nuestro país. Obviamente, si nosotros aplicamos prevención por escenarios clínicos, el riesgo baja a menos del 1% para que el bebé se contagie al momento que nace. Aquí es por vía, digamos, historia natural. Mamá, que se controla o no recibe targa, nace el bebé de parto normal, no es un riesgo del 100% que se infecte. En teoría, es 1 de cada 5 niños que pueda tener van a ser infectados. Claro, pueden ser 2, pueden ser 3 también, ¿no? Antes era 1 de cada 4, 20% aproximadamente. Que es más o menos la estimación, si ustedes recuerdan un poquito, del riesgo también de infección TORCH en los niños que se infectan tempranamente durante el embarazo. Toxoplasmosis, síndrome de Gabriel, más hay un riesgo del 20-25% para que el bebé se infecte. Más bien tardíamente en el embarazo hay mayor riesgo de transmisión, pero también menor impacto clínico, porque el bebé ya está formado. Finalmente, como les decía, ¿no?, la lactancia materna aporta un 13-14% más cuando la mamá le da de lactar. 13 y 14, pero si la mamá tiene infección reciente, como le decía, se duplica, ¿no es cierto? Y dice, el riesgo aumenta al 29% si la mamá que amamanta a su hijo se ha infectado después del parto. Condiciones especiales en el paciente pediátrico, hay que recordar, principal mecanismo de transmisión, perinatal, muchas veces no se hace el diagnóstico temprano, sino cuando hay complicaciones. Un lactante puede tener VIH reactivo por serología, ya no está infectado, es un problema diagnóstico. ¿Y esto por qué? Por transferencia pasiva de anticuerpos maternos. Recuerden que a la mamá le pasa inmunidad, ¿no es cierto?, en este caso pasiva, porque son anticuerpos natural, porque es transplacentaria, ¿no? Y los anticuerpos circulantes en la sangre del bebé pueden estar hasta 9-11 meses después de haber nacido. Y es por eso que se jala un poco más hasta 15-18 meses y se estima de que a un niño pequeño no se le puede hacer un diagnóstico por test de ELISA ni con inmunobloto, sino que hay que buscar antígenos virales. Desarrollo temprano de la enfermedad, claro, porque el sistema inmune es un sistema inmune que está en formación, está en crecimiento, ¿no? Entonces hay infecciones oportunistas, neumonía linfoide intersticial, ¿no?, así como también encefalopatía asociada a VIH. Como el sistema inmune no alcanza la madurez, ¿ok?, entonces tiene que enfrentar, ¿no?, a diversas enfermedades, no solamente, sino que está en crecimiento el bebé, se retrasa su crecimiento. En la era pretarga, ¿no?, sin tratamiento antirretroviral, el tiempo que transcurría del momento en que el niño nacía hasta que desarrollaba SIDA era 1 año en promedio. Eso quiere decir que sin darle tratamiento ni a la mamá ni al niño, aproximadamente al año de edad, había un rango que podía ser de meses, hasta los 7 años, desarrollaba SIDA el niño. Y el riesgo de letalidad era bien alto, como ustedes ven. Hasta el año 2003, en nuestro país, hasta el año 2003, porque en el año 2003 se comienza a dar targa en nuestro país a los niños, hasta antes del 2003, 1 de cada 2 niños se morían antes de los 2 años. Fíjense la proporción, ¿no? Y casi un 80%, 8 de cada 10 niños nacidos de madre con VIH, ¿ok?, se morían antes de los 5. Eso quiere decir que antes, ¿qué cosa hacíamos? Lamentablemente solamente dar terapia paliativa al paciente, ¿no? Terapia paliativa de soporte, porque no teníamos antirretrovirales. Y finalmente el niño sucumbía frente a las infecciones oportunistas o a gérmenes comunes, que eran mucho más severas que en un paciente que no tenía inmunodeficiencia. ¿Cómo se hace la pesquisa? O sea, ¿cómo llevo el diagnóstico yo en el niño expuesto? O sea, en los escenarios clínicos, ¿cómo se maneja esto? Primero puede ser por detección en la mamá, ¿no?, durante el embarazo, puede ser en el parto, pero también se han dado casos de detección en el postparto. ¿Qué cosa quiere decir? De que se le pide a la mamá, o sea, llega prácticamente a dar a luz, no se hizo controles prenatales, que eso pasa mucho con las multíparas y las adolescentes, ¿ok? Y cuando está en la sala de puerperio de reposo le toman una prueba rápida de VIH y le sale reactivo, diagnóstico postparto. Ya el bebé ya nació por parto normal, etcétera, ¿no? Entonces también se puede detectar, ¿no?, en ese momento. Así hacemos la pesquisa diagnóstico, por lo menos
tratamos de acercarnos al diagnóstico en el pequeño. Segundo, cuando se diagnostica BSIA en uno o ambos progenitores, es otra condición. Tercero, cuando el niño, ¿no es cierto?, está probablemente infectado, hay una sospecha clínica, ¿basado en qué? En antecedentes, manifestaciones clínicas que pueda presentar o enfermedad llamada centinela. Ah, herpes zóster recurrente. Qué raro, un niño de 4 años, a los 3 años tuvo varicela, ¿por qué tiene herpes zóster recurrente? O sea, 2 episodios en un año, ¿no? Pide su prevista por si acaso. Ingresa con cuadro neumónico, se está recuperando, pero de pronto se complica, ¿no? Y aparece en 2-3 días una neumonía hospitalaria que motiva que el niño sea derivado a la UCI. También se complica, no, mejor pídele su prevista. Viene a la consulta, inexplicablemente lo es anémico, pálido, un bebé de 6 meses, hepatoesplenomegalia, adenomegalia generalizada, pide su prevista. Claro, pide una serología, un perfil TORCH y también le incluye VIH. O bien también, ¿no?, de lo más anecdótico, ¿no? Y este es lo más traumático. Simplemente le solicitan la prueba a un niño como un prequirúrgico. Va dental, un niño de 6 años, por ejemplo, tiene caries múltiples, entonces el odontólogo le da su paquetito y dice, tómese su preoperatorio para hacer un tratamiento integral. El niño llega por hipertrofia adenoidea, el otro llega de repente por un problema de hernia umbilical, etc. O sea, un problema, ¿no?, que conlleva una cirugía electiva. Y dentro de ese contexto se le pide su preoperatorio y le piden siempre prueba de iris y le sale reactivo. Entonces recién hacen la pesquisa en la mamá y en el papá, ¿no? Ahí no aceptan la enfermedad muchas veces, se van a diferentes lugares a hacerse la prueba nuevamente. Y es todo un drama, definitivamente. ¿Cuáles son entonces los marcadores de sospecha para el niño? Falla en crecer, retraso psicomotriz, infecciones graves, candidiasis oral recurrente o esofágica, si pierde peso en un mes, sobre todo si tiene fiebre de origen desconocido o fiebre sin foco, o bien también pierde peso en un mes 10%, pero que además tiene diarrea persistente, con agente etiológico no identificado. No tiene ni siquiera gérmenes comunes, parásitos ni oportunistas, y está que pierde peso y se va con la diarrea. Fiebre prolongada, linfadenogalias generalizadas, hepatoesplenomegalia, ¿no? Ya hablamos de la diarrea persistente, como sin pérdida de peso, y la tuberculosis extrapulmonar. Esos son los más importantes para nuestro servicio. Hay un sistema de clasificación válido, fíjense que es un poco antiguo, más o menos del año 93 en adelante, pero aún es válido. Tiene algunos reajustes, ¿no?, que se le han hecho en el tiempo, pero algunas variaciones significativas con otra clasificación que maneja la OMS, ¿no?, que no se usa mucho en esta parte del continente. En esta parte del continente se usa más esta clasificación que corresponde a la Academia Americana de Pediatría, ¿no?, y quien la socializa es la CDC, o sea, Center for Disease Control, a nivel de por lo menos todo lo que es América. Entonces hay que recordar de que al niño, niña, adolescente, debe de clasificársele, estadiársele tanto clínica como inmunológicamente. ¿Para qué? Para que la intervención terapéutica sea, ¿no es cierto?, en base a ello, a la estratificación. Entonces es importante, una vez establecido el diagnóstico en el paciente, saber en qué estado está el paciente y segundo, cómo está su sistema inmunológico, ¿no? Es parte del diagnóstico. Muy bien. Las categorías clínicas. Tenemos 4. N, A, B y C. N asintomático. Es un paciente que no tiene prácticamente manifestaciones. El niño sintomático leve tiene 2 o más condiciones de la lista, pero ninguna del estadio B ni el C. No puede tener. En cambio, el B puede tener del A. El C puede tener del A y B. ¿No es cierto? Pero es unidireccional. O sea, el paciente que está en estadio A no puede estar pues, con candidiasis esofágica en la vida, ¿no?, como criptopoliosis. Es otro estadiaje. Estos niños tienen predominantemente organomegalia, hiperrespuesta del sistema reticuloendotelio. Pues tienen hepatoespleno, ¿no es cierto?, adenomegalia. Y otro punto importante que hace sinusitis de repetición, otitis a repetición, parotitis recurrente. Es una condición importante del sintomático leve. El estadio B, moderadamente sintomático, no se limita a ello porque puede incluir también del A, ¿ok? Un episodio único de infección grave, lo más frecuente es neumonía, con propicio hematológico, puede haber una citopenia, anemia, o leuco o trombocito, bicitopenia o pancitopenia, candidiasis orofaringe mayores de 6 mesecitos, mayores de 6 meses de edad, TBC pulmonar incluida para la región de América y el Caribe, ¿ya? Porque en la clasificación original, por eso les decía que hay algunos reajustes, la CS no considera T pulmonar como en los adultos, que sí se considera como estadiaje B o sintomático moderado, pero por la prevalencia de TBC en esta parte del continente, y sobre todo en países de Centro y Sudamérica, es que se considera como un niño sintomático moderado cuando tiene diagnóstico de TBC. Fiebre persistente o fiebre prolongada, diarrea crónico recurrente, varicela diseminada.
Hay otras condiciones, herpes zóster recurrente, cardiomiopatía, neumonitis linfótica intersticial y otros más, ¿no? Como por ejemplo, infección por citomegalovirus, pero que comienza en el primer mes de edad. Una pregunta, ¿en la candidiasis orofaringea dijo más de 6 meses? Sí, no, disculpe. Es candidiasis orofaringea, para catalogarlo como sintomático moderado al paciente, tiene que ser un bebé mayor de 6 meses de edad, ¿ok? En el cual la candidiasis es recurrente. En los menores de 6 meses es frecuente encontrar mugre, es frecuente, ¿ya? ¿Por qué? Por la leche, sobre todo por la fórmula, ¿no? Y es por eso que se le da la consulta y está con su mugre, que se le indica nada más que ligue con su bicarbonato, ahorita con bicarbonato. Más de 6 meses, generalmente el niño te puede hacer candidiasis, eventualmente, pero sobre todo cuando toma antibióticos. Amoxicilina, amoxiclavulánico, hace mugre. Eso no es pues inmunodeficiencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que está tomando medicamentos. Pero si el niño tiene un mugre, que lo trata, después de algunas semanas nuevamente aparece el mugre, ¿ok? Lo tratas esta vez con histatina, pasa un mes, de nuevo se llena su boquita de honguitos, ¿no? Ya le das de repente miconazol, ¿no? Regresa de 2 meses de nuevo, está con candidiasis, entonces eso no está bien. Más de 6 meses de edad en adelante, ¿no? Más a un niño de 1 año, 2 años, que tenga candidiasis orofaringea oral recurrente. O oral. Esofágica ya es severo, es SIDA, claro. No, ya para la esofágica, en un niño que viene y tú demuestras que tiene CD4 bajo, ¿no es cierto? Podría dentro de tu estudio integral que le haces al niño hacer una endoscopia, ¿no es cierto? Y sobre todo si el niño viene con una disminución marcada en la perilla. Cuando son más grandes, 5 años en adelante le dan síntomas. El niño dice que le quema, dice, me quema, detrás del pecho me quema, o siente una quemazón en la espalda. O también tiene odinofagia. Cuando pasan los alimentos, también siente molestia, ¿no es cierto? Eso te orienta a pensar en una candidiasis esofágica. En niños pequeños, básicamente, dejan de comer, ¿ya? Pero lógicamente, por el estadio clínico, tú ves que pierde peso, está de repente febril el paciente, ¿no? No te come bien, encuentras de repente la candidiasis orofaringea importante, ¿no? Con pseudomembranas que van hasta la garganta, o sea, hasta la orofaringea, entonces ahí sí, puedes sospechar en esofágica. Pero si le encuentras esofágica, se va a ir a estadio SIDA, ya no es sintomático moderado, ¿no? Aquí es solamente orofaringea. Citomegalo durante el primer mes, claro, porque se puede dar una condición de sintomático moderado. Para diferenciar el estadio SIDA que vamos a ver luego, en el cual el niño hace el citomegalo grave, pero después del primer mes de edad. Se entiende que si es pequeño el bebé y se infectó de la mamá, podría ser una infección perinatal, que podría estar en relación a una infección moderada, una infección moderada. Pero si este pequeño hace infección grave por citomegalovirus, o sea, no solamente le afecta a su hígado, no solamente le afecta a ganglios, no solamente le afecta de repente el pulmón, sino que hace de repente petequias, ¿no? Equimosis, encefalitis, ¿no? O enfermedad diseminada o retinitis, como dice el doctor, después del mes de edad, ahí se tiene que pensar en SIDA también. Y eso, de hecho, te lleva a pensar que su CD4 está por debajo de 100, ¿no? De hecho, el CD4 en el niño. Bueno, en el caso del paciente pediátrico, vamos a ver luego en la tabla, hay una clasificación en base a la edad, ¿no? Para no adelantarme mucho. Y en todo caso, un lactante tú lo consideras como ya inmunodeprimido grave cuando tiene un CD4 por debajo de 750. 750. En cambio, en el adulto es menos de 200, ¿no es cierto? En el niño pequeñito es menos de 750. Toxoplasmosis, ¿no? Tumores no hay en los niños de cáncer, ¿no? Ahí tenemos algunas plaquitas como la neumonía, ¿no? La TBC y la neumonitis linfótica intersticial, que es un cuadro que pasa más como un niño con un EPOC. Es un paciente con... la neumonitis linfótica intersticial es aparentemente un cuadro en el cual hay una infección latente de Epstein-Barr, ¿no? En un niño con VIH. Y lo que hace es un compromiso pulmonar muy parecido a una fibrosis quística, muy parecido al de un adulto con EPOC. Entonces, estos niños vienen generalmente con falla de crecimiento, tórax enfisematoso, tos persistente, hipocratismo digital, pero no se descompensan. Esa es su condición clínica, ¿ya? Y radiografía como la que están viendo en este momento. LIP te da síntomas moderados, pero es una enfermedad indicadora de SIDA. O sea, es la única enfermedad marcadora de SIDA que está dentro de la lista de B, o sea, como sintomático moderado. Pero si encuentras LIP, definitivamente ese niñito tiene SIDA, a pesar de que da síntomas moderados. También tenemos acá otras radiografías: estomatitis recurrente por herpes simple, candidiasis orofaringea, varicela complicada o diseminada, inmunocomprometido o herpes zóster de tipo recurrente. Etapa 3, que son infecciones oportunistas y serias, infecciones graves, candidiasis esofágica, TBC extrapulmonar, criptosporidiosis, neumonía por neumonitis girovesi,
septicemia por salmonela pero no tífica, citomegalovirus y toxoplasma después de la edad de un mes, algunas micosis profundas diseminadas, ¿no? Acá tenemos lactantes de casos que son típicos, que han sido vistos en otros países sobre todo, ¿no? Por ejemplo, este lactante con 7 días de enfermedad, madre VIH positivo, fue intubado, un DHL alto. Hay que recordarle que la neumonía por Girovesi afecta principalmente a lactantes pequeños y el grupo de riesgo de 2 a 6 mesecitos. Estos pacientitos obviamente son niños que han nacido con infección inadvertida, que la mamá no sabía que tenía VIH. Entonces llegan a la emergencia con una infección respiratoria aguda grave. Se descompensa rápidamente y muchas veces tiene que ser intubado el paciente. Por eso cuando tenemos niños muy pequeños en los cuales llegan con este cuadro, o es influenza, que es una posibilidad, el virus influenza a esta edad, ¿no? O es de repente un PCP. Si tú lo inicias de repente por la placa, que puede tener imágenes bronconeumónicas, corticomurazol, que no mejora el paciente, se le pide DHL, le sale 3, 4, 5 veces más el valor normal, ¿no? Y tiene hipoxemia persistente, que no mejora con oxígeno, es mejor dar una prueba terapéutica en ese caso. Y la prueba terapéutica es un corticomurazol intravenoso, más corticoterapia. ¿Ya? Y de hecho, cuando se le da prueba terapéutica y el niño te mejora rápidamente, que las primeras 24 horas se compensa, y en las 48 horas lo puedes estudiar, ese es PCP. Ese es neumostiroides, ¿no? Se compensa rápidamente con la terapia intravenosa con cotrimazol y también se compensa con la corticoterapia endovenosa. Muy bien. Sintomático grave, ¿no? Por SIDA seguimos, ¿no? Acá tenemos las condiciones, encefalopatía por VIH. Acá hay algunas imágenes en las cuales se ve, por ejemplo, en la primera, ¿no? Esta es una TEN normal, la primera a la izquierda. En la otra tenemos atrofia de la zona cortical, ¿no? Aquí calcificaciones de ganglios basales, que es típico en la infección por VIH. Aquí tenemos calcificación de ganglios basales y también intraparenquimales, ¿no? Que también se ve, ¿no es cierto?, en este caso, el bifrontal en un niño con encefalopatía progresiva por VIH. En la parte inferior, en una resonancia magnética toxoplasmosis con gran edema alrededor de la lesión, en esta zona, ¿ok? En otras técnicas de la resonancia, como el FLAIR, tenemos acá, ¿no?, una gran lesión paraventricular. Acá tenemos una imagen de linfoma, ¿ok?, hemorragia, y finalmente estas lesiones que se ven en anillo, como las que ven ustedes acá en la toma sagital de la resonancia magnética, que corresponden a SIDA y tuberculosis del sistema nervioso. Muy bien. Histoplasmosis diseminada, que también es una condición, una frotis de médula ósea, en el cual se observan acá los hongos, ¿no es cierto?, intracelulares. En lámina periférica también se pueden observar en macrófagos cargadísimos de histoplasma capsulato. Síndrome de consumo, ¿ok?, adelgazamiento extremo, con fiebre persistente o con diarrea persistente, sarna noruega, que nos recuerda, nos hace evocar a la infección por HTLV1, ¿no?, que se puede también complicar con sarna noruega. Muy bien. Y lo que le decía, ¿no?, esa es la parte clínica. Entonces, en clínica hay que estratificar al niño. Condición clínica e inmunológica. La clínica, estadio N, A, B, C. Inmunológico, 1, 2 y 3. Por tanto, la clasificación puede ir del estadio N1, pasando por A1, A2, A3, hasta el C3, ¿no es cierto? Todo lo que es estadio C es SIDA. Y todo lo que es C3 se llama, entre comillas, estadio terminal. Estadio terminal del cual aún se puede revertir, porque estando el niño delicado, el adulto delicado, se puede, ¿no es cierto?, en base a mucho cuidado y sobre todo fortalecimiento de la adherencia del paciente, revertir la situación. El problema está en que el paciente tiene una etiqueta, ¿no es cierto? El estadio clínico no se modifica para nada. Así como un hipertenso que modifica sus hábitos de vida y logra controlar la presión incluso sin medicamentos, si se descuida, le aumenta la presión. Un diabético, una vez diagnosticada, sobre todo el tipo 2, modifica hábitos de vida, ¿ok?, ni siquiera toma metformina, le baja la glicemia, mejora su hemoglobina glicosilada, pero es diabético, o sea, se descuida, se engorda, le sube la glucosa, aumenta también su glicosilada y va a haber dislipidemia. Igual sucede con el paciente con VIH. Lo tiene en un estadiaje clínico, de repente va estadio SIDA. Ese paciente se recupera, toma carga y nunca más se va a enfermar, pero es estadio SIDA. El paciente en estadio C. Lo que se modifica es el estadio inmunológico, que vamos a ver en este momento. Hay estadiaje 1, 2 y 3. Al 1 se le denomina sin inmunodeficiencia, o sea, sin inmunosupresión. Estadio 2, inmunodeficiencia moderada. Estadio 3, grave. Entonces, los porcentajes que se manejan son variables de acuerdo a la edad. En general, podemos establecer, de que se considera un niño que no tiene inmunodeficiencia
Si el recuento de CD4 en promedio es 25% más con respecto al recuento total de linfocitos, y para conocer el recuento de linfocitos yo no puedo hacer solamente un recuento de leucocitos en un hemograma, tengo que hacer una prueba que se denomina citometría de flujo. En la citometría de flujo me va a dar las subpoblaciones de linfocitos, cuántos CD3, cuántos CD4, cuántos CD8, cuántos T, cuántos NK, y en base a ello yo puedo sacar recién, ¿no es cierto?, cuál es el porcentaje. Pero si ustedes se dan cuenta, para los lactantes, que son los menores de 1 año, se manejan cifras mucho más elevadas de recuento de células CD4. Es así de que para considerarlo como un niño sin inmunodeficiencia, su recuento de CD4 tiene que estar por encima de 1500, con respecto, ¿no es cierto?, 1500, o sea, en cifras absolutas, o más del 25% con respecto al recuento total de los linfocitos. El niño preescolar, igual o más de 1000, y el escolar como el adulto. Si pasamos al estadio 3, para simplificar, se considera ya como un paciente con inmunodeficiencia grave, estadio 3, cuando tiene recuento de CD4 por debajo de 750. En cambio, el niño en etapa escolar como el adulto, menos de 200. Entonces hay una relación, ¿no? Así como la velocidad de un auto. Mayor velocidad, incremento de velocidad es el incremento de la carga viral. Le queda menos distancia para morirse, o sea, se acorta la distancia, disminuye la carga viral. Esa es la relación que existe. Siempre que hay carga elevada, va a encontrarse CD4 bajo. De hecho, el impacto del carga en un paciente, sobre todo en la etapa pediátrica, más aún en el lactante, diagnosticado recientemente, el cual muchas veces maneja cifras de carga viral por encima de los 10 millones de copias, imagínense, ¿no? Un adulto maneja 50.000, 20.000 copias, de repente cuando hacen el diagnóstico, un niño por encima de 10 millones, 5 millones de copias. Entonces, la idea es que a los 6 meses después del targa logremos niveles indetectables. ¿Ok? Si no, a más velocidad, o sea, mayor carga viral, mayor depresión de CD4 y probablemente vengan rápidamente diferentes oportunistas y se dé la situación como la que hemos explicado, un escenario previo a la cadena pretarga, en la que la letalidad era muy elevada en niños pequeños, cerca del 50%. Muy bien. Esa es la clasificación que les comenté, ¿no? Las pruebas para detectar anticuerpos, para detectar infección contra el VIH. Pruebas que detectan anticuerpos. La prueba de tamizaje tiene la prueba de ELISA, la cual detecta fundamentalmente inmunoglobulina G contra el VIH-1. Pero la prueba de ELISA que se hace en los hospitales, generalmente en las cosas, corre, ¿no es cierto?, el kit para VIH-1 y VIH-2, ¿no es cierto?, se hace para los dos. La prueba confirmatoria, recuerden que también detecta anticuerpos, no antígenos, o sea, el Western blot o la inmunofluorescencia indirecta les detecta anticuerpos contra el virus. A veces uno se confunde, no, como es confirmatoria, entonces me detecta antígenos, no, detecta anticuerpos. Lo que pasa es que son pruebas mucho más sensibles para detectar en algunas bandas fluorescentes anticuerpos dirigidos contra ciertas glicoproteínas del virus, que son específicas para el virus. Glicoproteína 120, 41, P24 y otras más, anticuerpos contra esas glicoproteínas. Tenemos entonces tres. De las tres, dos hacen de manera frecuente, o el Western blot o la inmunofluorescencia indirecta. Asimismo tenemos métodos para detectar ya el virus, o sea, métodos para detectar el virus o antígenos virales. De hecho, en la práctica clínica no se practica el cultivo viral, que se puede hacer, pero no se practica, no se hace. Tenemos la antigenemia P24. La antigenemia P24 no es útil en niños pequeños. La sensibilidad de la prueba es muy baja y llega recién al 90% a los 6 meses de edad, o sea, de los 6 meses en adelante. Por tanto, no es práctica. Más bien es muy interesante y se puede utilizar sobre todo para hacer diagnóstico de síndrome retroviral agudo en enfermedad adquirida o en donantes de sangre, pero no donantes de sangre que son cero negativos, o sea, vienen donantes de sangre, no dice sobre su vida, ¿no es cierto? No cuenta, le hacen las pruebas, no le sale negativo, pero uno sospecha de repente por allí que puede estar infectado el periodo de ventana, le piden ahí P24. Pues el P24 útil, síndrome retroviral agudo, útil, periodo de ventana. ¿Por qué? Porque el P24 lo detectas en la etapa aguda de la enfermedad. Un poquito más difícil después. Segunda prueba, reacción de ADN polimerasa, pero de tipo cualitativa, lo que se denomina PCR de ADN. Esta prueba, reacción de ADN polimerasa, lo que le va a detectar a ustedes es el ADN, por tanto, va a detectar a este material genético intracelular, dentro del linfocito, que ya ha sufrido el efecto de la enzima transcriptasa reversa, ¿no es cierto?, que ha polimerizado una molécula de ADN, o sea, retrotranscrito el mensaje a partir del ARN del virus, porque el virus VIH es un retrovirus humano,
pero en esencia es un virus ARN, cuando está en el plasma. Solo cuando se replica, ¿no es cierto?, tiene la particularidad de retrotranscribir su mensaje genético y formar molécula de ADN. Entonces, el PCR de ADN es cualitativo y es ADN intracelular. Ustedes nunca van a encontrar el ADN del virus en la sangre, porque en la sangre circulan las partículas virales, que son virus ARN. ¿Sí bien? Entonces, altamente específico, excelente sensibilidad, útil para los huesos indeterminados y también para los recién nacidos. Tenemos la carga viral, que es el otro PCR, pero es PCR de ARN, la carga viral. Entonces, PCR de ADN, PCR cualitativo. Carga viral o PCR de ARN cuantitativo. Acá sí se mide, es mesurable, variable continua. ¿Cuál es la unidad de medida? Copias de ARN por mililitro de sangre. Esa es la unidad de medida. Ok, periodo neonatal, sensibilidad aún baja. Es por eso que a los bebés se les practica el PCR de ADN. Se le puede pedir al mes de edad el PCR de ADN. Cuando termine de tomar silobudina, el bebé después que nació de una madre con VIH no se da lactancia materna, entonces al mes se le hace su PCR de ADN. Entonces esa prueba sale reactiva, ¿no es cierto? Tendríamos que esperar en teoría hasta los 3 meses para comenzarle el targa recién a los 3 meses. Lo que hacemos a los 2 meses le pedimos carga viral para ganar tiempo. Y generalmente con la carga viral que ya tiene una buena sensibilidad a los 2 meses, le comenzamos el targa a los 2 meses y medio al paciente. También tenemos el cultivo que, como les decía, no se practica. Esta es una lámina interesante para poder comparar los dos métodos diagnósticos que les he mencionado. La carga viral, ¿no es cierto? Y el PCR, pero de ADN, el cualitativo. Miren cómo en las primeras semanas de vida la sensibilidad es baja para la carga viral. ¿Ya? Esto se parte de qué? Se parte de que la infección predominante más del niño es la perinatal, o sea, al momento que nace el bebé. Por tanto, se va a infectar recién y el virus se va a empezar a replicar y usted lo va a encontrar más bien en el intracelular en ese momento, no en el extracelular, en el intracelular. Porque el virus está uniéndose a los linfocitos que siguen ingresando, ¿no es cierto?, por el linfocito generado por receptor, libera su material genético de ARN, traquetasa reversa lo transforma en ADN y todo eso demora como 4 semanas aproximadamente, todo ese evento patogénico. Entonces ahí no se detecta carga viral, o sea, no se detecta virus libre en sangre. Lo que se detecta es más bien material genético de ADN. Es por eso que la sensibilidad de la PCR de ADN es 100% hacia la 3ª semana de vida, como ustedes pueden ver ahí. Es bien alta la sensibilidad. Bueno, hay que considerar algunos aspectos importantes. Uno de ellos es que la infección en niños, ¿ya?, sobre todo en pequeños, puede ser asintomática o muy inespecífica en los primeros meses de vida, ¿no? Por eso es que el diagnóstico precoz debe basarse fundamentalmente en pruebas de laboratorio y no en criterios clínicos de sospecha, salvo que caiga pues, el niño con una PCP, pues, una neumonía, o de repente una criptopoliosis a los 5 o 6 meses de edad. El diagnóstico de un niño infectado por transmisión vertical menor de 18 meses requiere uso de pruebas virológicas, no requiere el uso, ya les estamos explicando por qué, de pruebas que detectan anticuerpos porque pueden ser falsos positivos por inmunidad pasiva natural pasada de la mamá al bebé a través de la placenta. Recuerden de que la mamá transfiere anticuerpos de tipo IgG placentarios, ¿no?, que pasan por pinocitosis a través de la placenta. Entonces, el dosaje de los anticuerpos en el recién nacido y en el lactante pueden ser expensas de la inmunidad pasiva natural que le pasó a la mamá. Bien. Ahora, lo que estoy explicando en la parte de abajo, ¿no? Es lo que estamos comentando. Muy bien. Entonces, habiendo hecho estas precisiones, el diagnóstico del pacientito menor de 1 año y medio, ¿ya?, debe confirmarse con 2 pruebas de determinación de ADN positiva, realizadas después de las 4 semanas de vida, o sea, al mes de edad, y la otra a los 3 meses de edad. Eso se ha modificado, antes era a los 4 meses, 1 y 4 meses, ahora es 1 y 3 meses de edad. ¿Okay? La posibilidad de que haya regresión viral quiere decir que a partir de una primera prueba PCR positiva, la segunda sea negativa, es remota. Prácticamente el bebé que le sale el primer PCR positivo, como la sensibilidad es del 100%, la segunda prueba lo más probable es que le salga positivo, ¿no?, a los 3 meses de edad. Entonces por eso es que ganamos tiempo para comenzar el targa a los 2 meses. Ustedes se preguntan por qué dice el doctor que le damos el targa, la carga de los 2 meses. Porque lamentablemente la prueba de PCR de ADN nos las responde el INS después de 1 mes, o un poco más, 5 semanas. Entonces yo cuando le tomo la muestra al bebé al mes, a los 2 meses con 10 días me estoy entregando el PCR positivo que le tomé al mes. Si yo me esperas a los 3 meses para tomarle el segundo PCR, en ese momento me la van a contestar a los 4 meses y medio. Pero si yo le hago el segundo mes carga viral,
la carga me la contestan en 5 días. ¿Entienden? Entonces, yo tengo un PCR positivo y le hago carga viral a los 2 meses. En 5 días yo sé si el niño está infectado. De hecho, está infectado por el primer PCR. Ya tengo con qué pasar, con qué estoy comenzando. Con carga viral de 500.000. Ya, entonces tengo que llevarlo a indetectable cuando tenga 8 meses de edad más o menos, ¿no? Esa es la idea. Y entonces me ahorro el rollo de esperar hasta los 4 o 5 meses, ya que haga más efecto el virus, ¿no? Antes se hacía la segunda parte de diagnóstico, o sea, antes lo que hacíamos, ¿qué cosa era? Lamentablemente, solamente hacíamos diagnóstico de los niños pequeños, tenían prueba de ELISA, ¿no es cierto? Y tenían criterios de SIDA. Entonces, en niños pequeños en edad retarga, el diagnóstico ya se establecía por clínica, ya no por virología. En el niño mayor de 1 año y medio es muy parecido al adulto, ¿no es cierto? O al mayor de 10 años. Nacido de madre con infección VIH o niño infectado con sangre o producto sanguíneo o contacto sexual, ya se amplía el filtro de entrada, tiene que tener ELISA repetidamente por lo menos 2 pruebas, ¿ok? Confirmatoria con un test positivo, ya sea inmunofluorescencia o inmunoblot. O bien también se puede tomar como referencia los criterios mencionados para el niño menor de 1 año y medio, ¿no? Son criterios un poquito más complicados. Hay también niños a los cuales se les denomina con exposición perinatal. Son aquellos pequeños hijos de madre con VIH, no tienen SIDA, ¿ok? Pero característicamente tienen prueba de ELISA positiva o inmunobloque generalmente determinado, tienen primer PCR negativo de ADN, porque de repente puede ser de que el niño tenga una prueba de ELISA a los 5 meses de edad, recién, ¿no? Porque no sabía nada más que está infectada. A los 5 meses le encuentran un ELISA reactivo al bebé. Entonces ahí va a ser su primera toma de PCR, no de ADN, no al mes como es el protocolo, sino a los 5 meses, ¿no? Y si le sale negativo, ¿no? La posibilidad de que sea positiva a la segunda es muy remota, prácticamente 0.00001%, a no ser que sea contagiado de leche materna, la manera de lactar, es cierto, y se esté contagiando por leche materna, y esté de repente en periodo de ventana, ¿no? Pero en este caso, la prueba positiva puede ser por la mamá, que le ha pasado los anticuerpos. ¿Ya? Y lo otro, que nazca de una mamá con VIH y la mamá pues lamentablemente se muere de niño, no le quiere hacer la prueba de VIH al niño, o sea, teme de que salga reactivo. Entonces el estado inmunoserológico del niño es desconocido. Hay serovertores también, hijos de madre infectada, pero que tiene pruebas de VIH no reactivas después de los 18 meses de edad. No hay presencia de laboratorio de infección y tampoco ninguna condición que defina SIDA en este paciente. El manejo integral es multidisciplinario, ¿no? Involucra diferentes actores, profesionales y otros, entre los cuales pues, está el pediatra. En nuestro caso, el pediatra puede manejar tranquilamente un niño con VIH, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Solamente en algunas circunstancias, sobre todo cuando de repente el niño requiere una terapia de rescate en el manejo antirretroviral, debería ser de un infectólogo pediatra, o cuando presenta complicaciones debidas a la terapia antirretroviral, ¿okay? Por, digamos, efectos secundarios de medicamentos, interacciones medicamentosas, o por ahí coinfecciones que pueda tener en el transcurso de la vida del niño. Pero como vemos, hay otros especialistas, ¿no? Odontólogos, neurólogos, ¿no? Nutricionistas, enfermeras, consejeros de pares, que son personas que viven con el VIH que aconsejan a los pacientes, ¿no? El manejo integral incluye precisar diagnósticos, seguimiento de laboratorio, manejar síndromes en el paciente, manejar ya de manera etiológica, con diagnóstico confirmado, ciertas complicaciones oportunistas, hacer un patrón de seguimiento adecuado de su desarrollo y también el crecimiento físico del paciente, que esté al día en las vacunas. De hecho, un paciente que recibe terapia antirretroviral y que está llegando a los 6 meses ya con carga no detectable y CD4 normal, no hay ninguna contraindicación para que a los 6 meses de edad reciba las vacunas atenuadas, porque la condición de los pacientes con inmunodeficiencia, no solamente por VIH, sino las inmunodeficiencias primarias, los pacientes que están tomando por psicoterapia de alta dosis o que tienen enfermedad inmunosupresora, ¿okay? Es que no pueden recibir vacunas con gérmenes atenuados. Pueden recibir vacunas solamente de gérmenes inactivados o productos inactivados de bacterias o de virus. Entonces, en este caso, cuando hablamos de productos atenuados, ¿no? Nosotros nos preguntamos cómo rayos muchos de los niñitos que fueron vacunados con BCG y tenían VIH no hicieron complicaciones por la vacuna BCG. Es una particularidad en muchos países en vía de desarrollo. Muchos niños recibieron tardíamente BCG al momento de nacer y se enteraron de repente que el niño se ha infectado por VIH a los 3 años de edad, a los 2 años, a los 6 meses, a los 3 meses, ¿no? Y más bien cuando el paciente se le coloca vacuna BCG al momento que nace y comienza targa a los 4 o 5 meses de edad, hace BCGitis como consecuencia de targa, ¿no? Que viene a ser una expresión pediátrica muy particular del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune que se ve en los niños, que hace un incremento marcado de la cicatriz de la BCG con ganglio local,
¿no? Que es típico en los niños pequeños. Entonces, es por eso que a los niños, ¿no? Salvo que tenga pues de repente un mal control de la enfermedad, mala herencia, CD4 bajo, no se le puede colocar vacuna contra la varicela, que es una vacuna atenuada, vacuna contra la fiebre amarilla, que es una vacuna atenuada, vacuna triple viral, la rubiola y la polio atenuada, que es oral. ¿Ya? En general, inactivada, como cualquier otro paciente inmunocomprometido, puede recibirlas. ¿Ya? Tratamientos profilácticos, como pasa por ejemplo en el caso de contactos no domiciliarios que tiene contactos TBC. Entonces tiene que tomar insuficiencia. En general, un paciente que viene de repente con un riesgo social, si es un niño que viene de ciertas zonas de Lima, ¿no? Sabemos que hay zonas de La Victoria, zonas de los conos, que son áreas endémicas de TBC, y el niño vive en este ambiente, va al colegio de niños con TBC, hay que darle profilaxis, el CD4 está por debajo de 100, por ejemplo con isoniazida. Si el niño está con un CD4 muy bajo, o sea, catalogado como estadio inmunológico 3, tiene que recibir profilaxis para neumonía por neumocitis gilovésica, si tenga 10 años de edad el paciente, o tenga 8 años. El adulto también, si está con CD4 por debajo de 100, tiene que recibir también profilaxis con corticosteroide fuerte. Empiezan a tomar profilaxis, ¿no es cierto?, 3 veces por semana. La terapia antirretroviral, manejar efectos secundarios de la terapia antirretroviral y medidas de control y prevención. Recomendación de inicio de targa. De 12 meses a 5 años en nuestro país, a todos se le inicia targa. A todos. Entonces, menor de un año, desde los 2 meses de edad hasta los 5 años, independientemente de su estadio clínico del paciente, estadio inmune o carga vírica, a todos, una vez que es el diagnóstico, se le da tratamiento. Es para poder prevenir la encefalopatía, preservar en lo posible el sistema inmune. En los adultos es fundamentalmente para reducir el riesgo de transmisión social, o sea, comunitaria, y evitar también que el virus llegue rápidamente a lo que se denomina santuarios inmunológicos, ¿no? Como sucede en el paciente adulto, en el niño también, ¿no? Que invade rápidamente neuronas y otros más. En cambio, en el niño, que es el limbo, ¿no? Tenemos el limbo, hemos logrado avanzar. Probablemente ya para el 2020 también se incluye este grupo, ya todos los grupos etarios se manejen igual. Todavía en los pacientes entre 6 hasta los 13 años, porque el adolescente es como el adulto, hecho a partir de los 10 para arriba. Hecho el diagnóstico le comienzan el targa. Pero el niño en etapa escolar solamente se consigue iniciar targa si está en estadio SIDA. 2. De repente no está en estadio SIDA, está en estadio N, está en estadio A o E, pero tiene inmunosupresión severa. Tercera condición o escenario. De repente no está en estadio SIDA, está en estadio N, está en estadio A, tiene CD4 normal, ¿ok? No está inmunocomprometido, pero tiene inmunosupresión moderada y con carga viral bien elevada, más de 100.000 copias. De repente está en estadio inmunológico 1 o 2, ¿no es cierto? Y tiene menos de 100.000 copias. Acá ya depende de un comité de expertos. Solamente un ejemplo que les puedo poner. Tenemos una paciente en esta condición. No reunía criterios considerados para comenzar VIH. 14 años de edad. El papá no quería que le comencemos targa porque ahí se había enterado que en el VIH habían dicho a los médicos de que como la pacientita tenía carga viral baja, más o menos 1.000 copias, 800 copias, con CD4 normal, no había recibido targa la paciente. Sin embargo, si ustedes la veían, amenorrea, infantilismo, ¿cierto? Y la chica se sentía mal cuando le comentaba a la psicóloga que era diferente a sus amigas de colegio. Conversamos, le hicimos entender al papá, le comenzamos a mostrar, en 6 meses comenzó a mostrar a la chiquita. Al año se quedó chiquitita, es verdad, se quedó pequeñita, ¿no? Porque es una característica de los chiquitos con VIH talla corta. ¿Ya? Pero la pacientita empezó a desarrollar caracteres sexuales secundarios femeninos, ¿no es cierto?, que mejoró la autoestima de la paciente. Hay condiciones que no están en la lista para comenzar targa, pero se manejan ya de manera individualizada, como la que le estoy comentando, ¿no? En este caso y en otros más, hay decisión del comité de expertos o decisión de repente de los médicos tratantes para definir si comienza o no targa el paciente. Muy bien. Acá tenemos los antirretrovirales, análogos de nucleócidos, no nucleócidos, inhibidor de proteasa, integrasa, inhibidor de fusión y potenciadores farmacocinéticos, que son algunos que inhiben citocromos a nivel hepático para que puedan durar más tiempo los medicamentos en la sangre, ¿no es cierto?, para lograr la supresión viral. Es la característica de los potenciadores. Esquema de targa en nuestro país. En nuestro país se utiliza el esquema que incluye 2 análogos de nucleócidos considerados como inhibidores de la transcriptasa reversa, más un no nucleócido. Es el esquema básico. A pesar de que hay muchos pequeños, por su condición de niños que han estado delicados, muchas veces les confesamos un esquema alternativo que incluye 2 análogos de nucleócidos, como los que están a la izquierda, ¿ok?, que son inhibidores de transcriptasa reversa más un inhibidor de proteasa, que es el opinavir con ritonavir.
Entonces, para niños pequeños, se debería comenzar con sidobudina, lamivudina, si no tiene anemia. Si está con anemia, hemoglobina por debajo de 10 el paciente, se debe comenzar abacavir, porque la sidobudina da anemia. Entonces se le deja abacavir con lamivudina. Más, si es menor de 3 años, nevirapina. Si tiene más de 3 años, Efaires. Cada vez son menos los niños pequeñitos que comienzan con nevirapina. Cada vez son menos. En muchos centros han tomado la decisión de dejar lopinavir con ritonavir desde un comienzo. Entonces comienza con un esquema que probablemente ya se oficialice y varíe, modifique esa norma técnica que data del año 2013 y 2014. Aún no hay una norma técnica nueva, pero ya los expertos que se reúnen en el Ministerio de Salud han decidido en muchos niños pequeños no comenzar con nevirapina, porque la nevirapina rápidamente genera resistencia, prácticamente en 2 años tiene resistencia. Hay excepciones. En mi caso, yo como pediatra e infectólogo tengo muy pocos pacientes que he manejado con VIH en la consulta privada, porque es caro el cargo. Pero uno de ellos que ya tiene 14 años, que lo he seguido a lo largo de toda su vida, ¿no? Porque es sobrino nieto de una niña en promoción, este niñito recibió desde su diagnóstico, me costó mucho hacer entender a la mamá que tenía VIH, que iba a morir su niño, comenzó con nevirapina al año y medio más o menos de edad. Y sigue tomando nevirapina hasta, no, le cambiaron a los 10 años a Efavirenz, pero con carga viral normal. Lo que pasa es que el Efavirenz es una vez al día y lo está preparando para la tripla, ya cuando sea mayorcito, que es un medicamento que tiene 3 en 1, y se toma una pastilla al día nada más. No que sea el esquema ideal, sobre todo para un adolescente que es bien rebelde y no quiere tomar medicamentos, ¿no? La recomendación es que cuando hay primer fallo, o sea, cuando tenemos resistencia, cuando hacemos entre comillas un antibiograma, que es el genotipaje, ¿no? Y encontramos resistencia, cambiar los medicamentos de rescate. El tenofovir, por ejemplo, travirina, y aquí en esta lista se aparece el lopinavir con ritonavir, que lo estamos utilizando en este momento como un medicamento de inicio. Obviamente, si ustedes revisan los esquemas de manejo en otros países, sobre todo los desarrollados, van a ver que los niños pequeños comienzan generalmente con sidobudina, lamivudina, lopinarritona. O bien comienzan con elpicitabina, lamivudina, lopinarritona, o comienzan de repente con raltegravir. Nosotros reservamos el raltegravir, no lo utilizamos generalmente, el raltegravir lo guardamos y solamente lo utilizamos en el caso, como le puse hipotético, de aquel bebito, hijo de madre con VIH, que es el diagnóstico postparto, que estaba en la sala de puerperio, le piden la prueba y sale reactivo. Eso es como que ustedes no conocieran un paciente que llega a la emergencia diciendo que ha tenido una exposición accidental, ya sea ocupacional, accidente, ¿no es cierto?, o no ocupacional, ¿no? Una noche loca, lamentablemente una persona violada, un niño abusado, ¿no? Se le hace profilaxis en ese caso, profilaxis post-exposición, sido, lani, en ese caso raltegravir, ahí sí, por un mes se le da recién nacido. Pero raltegra solamente lo guardamos para niños con coinfección VIH con tuberculosis, nada más. ¿Por qué? Porque a los niños con VIH y con TBC no se les puede dar ni lopinavir y tampoco Efavirenz. ¿Por qué? Porque hay una interferencia con la rifampicina. La rifampicina te acelera el trabajo del acetocromo y por más que le ponga ritonavir, bajan los niveles de lopinavir. Y entonces no logra su presión viral. Le cambian por un inhibidor de proteasa, raltegravir, en ese caso, ¿no? Para pacientes con coinfección de VIH más TBC. En caso haya falla virológica con lopinavir, ¿qué daría usted? Cuando tenemos falla virológica, mira, en general, en un niño, la principal causa de falla no es resistencia, es mala herencia. O sea, no toman la medicina. Que jalarle la oreja al adulto, que es el que le da la medicina, y luego al niño, ¿no? Si es más grandecito. Entonces, en ese caso, cuando hay fallas con lopinavir, ¿no es cierto?, se tiene que hacer genotipaje. La genotipificación. Hay veces que de repente es para lopinavir, pero no para la trazanavir, a pesar de que son IP. Lo que pasa es que hay un término que se llama barrera genética. Barrera genética es que tan fácil es que un medicamento genera resistencia. El arnaldonucleosis tiene barrera genética baja. Basta con el cambio solamente de algunas bases, ¿no es cierto?, purínicas, a nivel del genoma, para que genere resistencia. 2, 3 nada más. En cambio, los lopinavir en realidad son más de 6. Barrera genética alta, ¿no es cierto? Es por eso de que es difícil que te haga resistencia. La otra condición, muchas veces cuando hace resistencia a un análogo, le hace a varios. Anula la sidobudina, anula muchas veces de repente la lamivudina, abacavir, ¿no? Entonces tienes que pasar otro esquema. En cambio, en los IPs, tú de repente tienes que, aisladamente es para lopinavir, pero no lo es para el darunavir. Y puedes darle daruna en ese caso. O de repente lo es para el lopinavir, para la daruna también, pero no lo es para el trazanavir. Entonces le das trazanavir.
Tienes la posibilidad. Si no, tienes que hacer un esquema basado muchas veces un nucleócido, un no nucleócido, un integrasa. O de repente dos. No. De primera intención, no. La opina nueva se usa, ¿no es cierto? Claro, habría que ver, definitivamente, ¿eh? Así es. Bueno, en cuanto a medida de prevención y transmisión, importantísimo ya aquí manejar prevención de transmisión en escenarios. Escenario 1, ¿no es cierto?, de transmisión. Escenario 1, gestante con diagnóstico en el embarazo. Escenario 2, gestante con diagnóstico antes de embarazarse. O sea, gestante, perdón, mujer con diagnóstico antes de que se embarace, ¿no? Gestante toma targa en todo caso. Y escenario 3, diagnóstico intraparto. O sea, que está en pródromos y le hacen una prueba rápida y le sale reactivo. Ahí pues se juegan varias cosas, menos de 4 centímetros de dilatación, más de 4 para darle chance que sale o no, dejarle su bobina para integrar a la mamá, darle doble dosis de nevirapina, bebé vitamina y vitamina con ciruela. Son unos esquemas que no valen para la clase de hoy, pero se manejan dentro de lo que viene a ser escenario de reducción, de reducir ese 20% de riesgo de transmisión a través de embarazo y parto a menos del 1%, como lo estamos logrando en el país, ¿no? De hecho, hay centros hospitalarios, uno de ellos es la Maternidad de Lima, que tiene una población muy difícil de manejar, mucho mejor San Bartolomé, población cautiva, ¿no? Santa Rosa, población cautiva, otros hospitales también cautivos, de salud también, han reducido el riesgo de transmisión al 1% menos en este momento. O sea, transmisión madre-niño me refiero, ¿no? Transmisión madre-niño. Diagnóstico temprano, ¿no es cierto? Terapia antirretroviral de la gestante, parto por cesárea, no lactancia materna. El Ministerio de Salud garantiza y asegura la lactancia para el pequeño. Les da aproximadamente entre 10 hasta 16 latas de leche a lo largo del primer año de vida. Fórmula, mejor dicho, ¿no? Lo que se denomina sucedáneo de leche materna. Silobudina al recién nacido y riesgo de infección. Muy bien. Bueno, las fotos que teníamos antes, ¿no? Me gustaría haber traído una foto actual, ¿no? Los niños están, pero que fastidian ahí en el servicio. Ya no vemos niños en esta condición con falla en el crecimiento, ni mucho menos. Tal vez lo más representativo de esta foto que les he presentado es que la niñita de la derecha es la niña con mayor supervivencia y VIH que tenemos acá en el Perú, ¿no? Jennifer tiene en este momento 26 años. Esa foto se la tomé cuando tenía 15 aproximadamente. O sea, hace 11 años más o menos, ¿no? Estaba internadita. Ella fue una paciente que comenzó su targa gracias al apoyo de una persona, el verdadero voluntario, ¿no? Ese que no da la cara. Simplemente una persona que por intermedio de otra llevaba dinero al hospital para que le compren su medicamento. Y ella le decía madrina, la persona que le traía el dinero por encargo de una persona pudiente, ¿no? Que nunca dio la cara. Y le compró su medicamento cuando no había targa en el Perú siquiera. O sea, había que era carísimo, ¿no? Y le compró su targa. Y tomó el targa hasta que el ministerio le empezó a dar, ¿no? En el año 2013 le empezó a dar el targa. Sigue tomando su targa. Ella está trabajando en un albergue de niños con VIH, ya, o sea que la han incluido como trabajadora en un albergue de niños que se llama La Posada de Buen Pastor, que queda en Magdalena, que es de niños huérfanos, o mamás de repente que no pueden tener niños en su casa. Ella ayuda, ¿no? Viene con los chiquitos, como si fuera una madre sustituta en este momento. Pero ustedes la ven, pues es pequeñito, 1,45 m, bien delgadita, ¿no? De cuando en cuando trae sus manualidades para vender, etcétera. Pero ahí va, ¿no? Jennifer. De hecho, los otros niños lamentablemente fallecieron, ¿no? A lo largo de estos años que han pasado. Muy bien, entonces vamos a pasar a la segunda parte para poder conversar sobre lo que viene a ser hepatitis y enfermedades emergentes. Vamos a ver acá. Ahí. Bueno, recordar de que a pesar de que es una enfermedad, la hepatitis viral, que es una inflamación del hígado, que genera cambios morfológicos que se expresan clínicamente o no, y van a haber cambios bioquímicos y puede haber cronicidad, ¿no? Hay casos como el de la hepatitis A, que a pesar de que es una enfermedad con prevalencia moderada en nuestro país, a pesar de ello aún el Estado no la incorpora en el calendario vacunal. Esperemos que en algún momento la incorpore como parte de las vacunas en los niños pequeños, ¿no? La OMS estima que aproximadamente en el 2015 causó 11.000 muertes por falla hepática fulminante. La verdad es que no debía morir ningún niñito por falla hepática fulminante por hepatitis A, porque es una enfermedad no prevenible. Pero a pesar de ello, felizmente que ahora menos que antes, al año en el niño están falleciendo 3 o 4 niños por falla hepática fulminante, ¿no? Debido al virus de la hepatitis de tipo A. En cuanto a la hepatitis B, hay un estimado mucho mayor, cerca de 250 millones de personas que viven a nivel mundial con hepatitis B, ya aproximadamente 1
hasta incluso 2 de cada 3 de pacientes portadores crónicos en la etapa adulta ha adquirido infección en la infancia. Eso quiere decir de que el riesgo de cronicidad en un niño que adquirió la infección, por ejemplo, a través de la mamá cuando nace el bebé, es alto. 8 de cada 10 se pueden ir a la cronicidad, a diferencia de las personas que hacen hepatitis B adquirida, ¿no es cierto?, de repente en la niñez o en la adolescencia, en el cual el riesgo es menor, definitivamente hace cronicidad existe, pero es menor. Y cerca de 800.000 personas mueren todos los años en esa niñita, ¿no?, que está con un problema de cirrosis condicionada por hepatitis B. Generalmente el desenlace de una cirrosis, ¿no?, sobre todo cirrosis más que hepatocarcinoma, cirrosis como consecuencia de una hepatitis B adquirida cuando nace el bebé a través del canal de parto de la mamá o por cesárea también puede ser, ¿no? Y no recibe vacuna contra hepatitis B. O bien también de repente con transmisión horizontal, que puede darse en lugares hiperendémicos, el riesgo de transmisión y de cirrosis se establece, ¿no?, con la aparición de la misma entre los 5 hasta los 20 años de edad en pediatría, ¿no? Muchos también van a pasar de manera sintomática y tienen riesgo cuando son adultos. En cuanto a la hepatitis C, 70 millones de personas infectadas de una infección completamente asintomática, como ustedes saben, ¿no? La hepatitis C no da ni síntomas incluso. Muchas de las personas, que son 8 de cada 10, incluso las que quieren por transfusiones sanguíneas u otros más, van a desarrollar cirrosis o cáncer de hígado, y 500.000 se mueren por hepatitis C. En cuanto a la hepatitis E, que no es despreciable también, 20 millones de casos, sobre todo en Asia. Acá también tenemos hepatitis E, solo que no le diagnosticamos porque no es una prueba que se haga rutinariamente en todos los hospitales, o sea, no hay la prueba de IgM para hepatitis E, es cara, se tiene que hacer en particular, pero está indicada cuando el paciente tiene hepatitis seronegativas, tiene un paciente con hepatitis vírica, le han hecho para serología para A, le sale no reactivo, para B no reactivo, para C incluso no reactivo, le corren de repente serología viral para citomegalovirus, Epstein-Barr negativo, Brucella negativo, caramba, bueno, pídele leptospira, pídele todo lo que puede ser hepatitis negativo, pídele hepatitis de tipo E, entonces, ¿no?, para el estudio. Bueno, muchas veces lo que sale es negativo porque son hepatitis autoinmunes, ¿no?, pero eventualmente puedes tener de repente por ahí que te sale un caso de hepatitis E en las seronegativas, la que se llama antes la nueva 9-C, porque no sabían cuál era, ¿no? Entonces, nueva 9-C, pídele la E. Entonces hay que recordar de que esta es autolimitada, pero en la gestante, sobre todo, hay un elevado riesgo de cada falla hepática aguda de estas pacientes. Muy bien, los casos de hepatitis B en el mundo y de hepatitis C, ¿no?, vemos la prevalencia en uno y otro, también de hepatitis B y C juntos. Muy bien, por definición, proceso infeccioso, viral, genera inflamación y necrosis a nivel del hepatocito. Se tiene que dar la condición, ¿no?, de que la necrosis predominante, ya cuando el virus es hepatotropo, o sea que puede ingresar a la célula, va a ser importante la necrosis. Esto genera expresión clínica, puede ser, como lo dijimos, asintomática, pero también puede dar formas clínicas severas como la falla hepática fulminante, alteraciones bioquímicas que expresan la alteración histológica del hígado, también como la fisiología hepática, respuesta inmunoserológica y cambio morfológico de menos de 6 meses de duración, cuando es la U. La clasificación es bien amplia. Uno cuando habla de hepatitis puede hablar de diferentes agentes, pero la viral propiamente dicha puede ser producida por virus llamados hepatotropos, porque encuentran receptores y membrana para replicarse dentro del hepatocito, y los no hepatotropos que también te pueden causar hepatitis. Tradicionalmente, los virus de la hepatitis A a la G, hepatotropos. Los no hepatotropos quiere decir que durante el curso clínico de la enfermedad se pueden complicar y pueden hacer compromiso hepático. Virus de la varicela, virus de sarampión, virus de influenza, adenovirus, herpes, fiebre amarilla y otros más, como el citomegalovirus y el Epstein-Barr. La historia natural de estas enfermedades incluye, en general, para todas ellas, sea de la A a la G, periodo de incubación, periodo prodrómico y periodo de convalecencia, o también puede ser solamente curso asintomático de la enfermedad. ¿Ok? Cronicidad, más de 6 meses de duración, más que la clínica es por serología y por histopatología, el niño puede estar asintomático. La expresión clínica, independientemente del agente etiológico, sea virus A, B, C o los otros, el paciente puede hacer hepatitis inaparente, como pasa con la C, por ejemplo, que es inaparente, hepatitis anitérica, en la A y en la S ve con frecuencia ello, hepatitis común o clásica, clásicamente A y E, más o menos en una proporción del 30%, sobre todo en los niños, 70% hacen las formas superiores que son la anitérica, más bien en adultos, 8 de cada 10 se van a hacer la forma clásica o común,
Las formas colestásicas y prolongadas, que son atípicas, que se pueden ver en 1 de cada 100 pacientes probablemente, son atípicas. La forma recurrente o difásica, la fulminante, que puede ser hiperaguda, cuando el paciente hace pródromo de enfermedad y rápidamente se establece la falla hepática, o puede ser aguda durante el curso de la fase ictérica, o postinfecciosa, de repente a las 3 semanas de enfermedad desencadena falla hepática, ¿no es cierto? Fulminante. Manifestación autoinmune, como por ejemplo el paciente de hepatitis B, un paciente con hepatitis puede tener vasculitis, puede tener eritema, puede tener de repente síndrome nefrótico, que son manifestaciones autoinmunes que se presentan en el curso de la hepatitis B. Por último, un paciente con hepatitis B de repente te hace una plasia medular reactiva, ¿no? Meses después de haber padecido la enfermedad. Hepatitis crónica, cirrosis y hepatocarcinoma, que están limitados a los virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B cuando hay infección de hepatitis B. O sea, si no hay infección previa por hepatitis B, el virus de la hepatitis D no puede causar infección, ¿no? No puede causar infección. Muy bien, algunas comparaciones de presión clínica entre A y B. Mecanismo de transmisión predominante, fecal oral en A, en B es parenteral, principalmente sexual. Obviamente hay otros mecanismos menos frecuentes y pueden ser compartidos, como el vertical, que es raro. Curso clínico agudo y crónico en la B, agudo en la A, fulminante más en la B que en la A. Riesgo de hepatomia y de cirrosis obviamente en la B. Inmunización pasiva, lo hay para ambas, pero principalmente para la B, o sea que hay inmunoglobulina contra la hepatitis B cuando una persona tiene una exposición accidental. Ahora ya no es un riesgo, porque generalmente ya los médicos, cuando llegan a titularse, a graduarse, ya están vacunados contra la hepatitis B. Y uno toma sus precauciones de reforzar su vacuna cuando es cirujano, sobre todo, por ejemplo, o cuando son patólogos, microbiólogos, ¿no?, que trabajan con secreción de sangre y otras muestras de tejido, ¿no?, se vacunan o se revacunan, ¿no es cierto?, contra la hepatitis B. Pero cuando uno no está vacunado y tiene una exposición accidental, por ejemplo, se cortan en sala de operaciones, se hincan, etc., en ese caso tienen que recibir inmunización pasiva más activa, la 2 a la vez, ¿no? Muy bien. La comparación entre los otros virus, C, D, E y G, oral, virus de la hepatitis E, principalmente el resto son básicamente sangre, leve, la E, más leve que el resto, insidiosa en la C, grave en gestantes la E, el curso clínico agudo netamente en la E, crónico en 8 de cada 10 de la C, van a ser crónicos en las otras también, riesgo de hepatoma sobre todo en la C, pero no en la D, ni en la E, ni en la G. O sea, el virus de hepatitis D no genera cáncer, ¿no es cierto? No va a generar cirrosis, tiene que haber la B previa. La B es la que causa finalmente el compromiso en el paciente. Profilaxis con inmunoglobulina no existe para estas enfermedades. Lo que hay es investigación de vacunas, ¿no es cierto? Y hay que recordar que el paciente que fue vacunado contra la hepatitis B, al estar protegido contra la B, no le va a dar la D tampoco, ¿no? Por otra parte, el tratamiento, como veíamos anteriormente, se me pasó acá, el uso de entecavir, el uso de la lamivudina, tenofovir, que se puede dar en la hepatitis B, así como también interferón pegilado, que también se puede dar en este grupo. Lamentablemente la hepatitis C, por lo menos para niños, no tenemos tratamiento en niños, o sea, es demasiado caro el tratamiento para los pacientes pediátricos, entonces no están incluidos en el tratamiento de hepatitis C. De hecho, es más provisorio el manejo de hepatitis C, pero lamentablemente, ¿no?, como les repito una vez más, es demasiado caro el tratamiento y no están incluidos en el manejo actual. Muy bien. Formas de presentación, tenemos coinfección y superinfección. En el caso de la hepatitis D, el coinfectado es el paciente que se enferma simultáneamente, se infecta simultáneamente, pero un día guisado podría ser de repente, hacen falla hepática fulminante, se recuperan con inmunidad. El superinfectado es el paciente que porta hepatitis B y en el transcurso de infección crónica, por diversos factores de riesgo, ¿no?, se infecta con virus de hepatitis C. Ellos tienen mayor riesgo de falla hepática fulminante y por otra parte también es una enfermedad aguda severa, así como también mayor riesgo de enfermedad hepática crónica. Con respecto a los diagnósticos en el paciente, hay que considerar criterios epidemiológicos y factores de riesgo, que lo vamos a ver en un momento, clínica y laboratorio. Finalmente, los marcadores virales son los que nos establecen, ¿no?, la probabilidad diagnóstica en estos pacientitos. Muy bien. En cuanto a los factores de riesgo, en pacientes con hepatitis A y con hepatitis de tipo E, como ambos son mecanismos de transmisión fecal-oral, se comparten los mismos mecanismos de transmisión. Estamos hablando de personas que viven con infectados con hepatitis A o E, asisten a guarderías, no están vacunados o viajan a países donde hay riesgo de transmisión de estas enfermedades, o también
cuando hay ingesta de, sobre todo en hepatitis de tipo E, cuando hay ingesta de carne o productos cárnicos derivados de animales infectados o de mariscos crudos. Es una forma como se puede contagiar de hepatitis de tipo E. En B y C, los factores son más claros, seguramente ustedes también los conocen. Relaciones sin protección, transfusiones de sangre hemoderivados, usuario de droga intravenosa, también están incluidos en ello, ¿ok? Hacerse tatuajes, perforaciones u otros más en alguna parte del cuerpo, también los condiciona a este riesgo, ¿no? Tratamientos cosméticos, peluquería y otros más. Asimismo, también compartir cepillo de dientes, ¿no? O máquina de afeitar con persona infectada. De madre recién nacido, es un mecanismo importante en pediatría, fundamentalmente durante el parto, ya sea parto eutóxico o cesárea. La cesárea no previene el riesgo de transmisión. También hay transmisión, ¿no es cierto?, a través del contacto del bebé con secreción y sangre materna cuando nace por cesárea. Un mecanismo de transmisión muy en particular es el que se ve sobre todo en niños pequeños, preescolares, en los cuales en zonas hiperendémicas, que lo tenemos en la selva del país, también en la zona del trapecio andino, hay transmisión por contacto. En estas áreas endémicas, en el entorno domiciliario, en el colegio y otros más, puede haber transmisión por contacto directo entre la madre portadora y el niño, o bien entre el niño compañero de juego. No se ha documentado transmisión por leche materna. O sea, una mamá portadora de hepatitis B, lo que sucede, tendríamos que aprender un poco más, ¿no?, de que el estadio de portación en nuestro país está protegido también por una baja aportación de antígeno E. O sea, el riesgo de reportación de antígeno en nuestro país es bastante bajo. Y es por eso que la transmisión del niño es mucho menor, hasta incluso 5 veces menos que lo que se da en el Asia, en el cual sí hay una proporción por encima del 5% de la población que padece hepatitis, pero que además tiene antígeno E positivo, que es el que indica infectividad, la transmisión de enfermedad. Entonces es por eso que la transmisión de hepatitis B no es eficaz por leche materna, considérenlo así. Salvo pues que la mamá tenga grietas en el pezón, ahí sí le puedes contagiar al bebito, ¿no es cierto?, si tuviera grietas. Y eso se refiere a este contacto cercano. Hay otro, ¿no?, que es contagio a través de guarderías infantiles y en internamiento que alberga a pacientes con patologías crónicas graves. De hecho, en algún momento hemos pasado por esta experiencia lamentable en el instituto, hace aproximadamente un lustro, un poco más, una década, hubo un contagio de varios pacientes en una sala determinada de hepatitis B, a partir probablemente de un suelo contaminado, un agua contaminada, no se supo, ¿no?, cuál fue el mecanismo de transmisión, pero fueron cerca de 10 niñitos que se contagiaron de hepatitis B, pacientes crónicos, ¿no?, que estaban internados en una sala. Bueno, criterio diagnóstico. Si bien es cierto que hemos mencionado hace un momento factores de riesgo, hay que recordar de que cerca del 40% de los casos en los cuales llegan ustedes un diagnóstico no tienen factores de riesgo, ¿ya? Muchos de ustedes que están acá sentados posiblemente hayan tenido hepatitis A subclínico o anicténico. Es más, seguramente que si en este momento pasamos a un control inmunoserológico, la tercera parte del salón, o un poquito más, van a tener anticuerpos IgG para hepatitis A, sin haberla padecido. Ustedes se van a sorprender, pero ¿de dónde? O sea, si yo nunca estuve amarillito, no me dice que nunca he tenido hepatitis A. Pero es así, o sea, es riesgo de transmisión. Aparentemente no es factor de riesgo, pero de repente, pues, a lo largo de su vida comieron en la calle, un sanduchito, qué sé yo, un cevichito, entonces algo por allí que motivó que se infectara, pero que no se enfermara. O de repente un contacto, ¿no?, en el colegio, o en una guardería, o cuando aún de repente compartido juego, etcétera, y otro niñito que estaba infectado, les pasa la infección, ustedes se infectan pero no se enferman, ¿no? Entonces, hasta un 40% de casos de hepatitis A, sobre todo en la de tipo A y E, no se registra factor de riesgo. Hay que entender también otra cosa, de que no hay un cuadro típico de la A, la B, la C, no, sino todas, ¿no es cierto?, pueden compartir los síndromes clínicos que les presenté. Pueden presentarse subclínicas, anictéticas, ictéricas, recurrentes, bifásicas, colestásicas, fulminantes. Solamente cronicidad B, C y D, como le dije, ¿no? O sea, son clínicamente distinguibles. Si yo veo un paciente con síndrome ictérico, febril o no, yo no puedo decir mirándolo que tiene hepatitis A, B, C o alguna otra. Es por eso que es necesario hacer la identificación mediante marcadores virales para poder establecer el diagnóstico final. Las indicaciones. Número 1, hay que establecer causa de hepatitis aguda crónica, establecer evolución, seleccionar donantes de sangre, detectar gestantes portadoras de hepatitis B, ¿no?, detectar enfermedad crónica, ¿no?, y otras más que son indicaciones como por ejemplo estado inmune del paciente, estudios epidemiológicos y respuesta al tratamiento en hepatitis D. Ok, en cuanto a la hepatitis A, ¿qué es lo que buscamos en un estudio de laboratorio?
para hacer el diagnóstico, yo lo que voy a buscar mediante prueba de laboratorio son anticuerpos específicos dirigidos contra las proteínas de la cápside del virus. En otras palabras, busco inmunoglobulina M o G contra la cápside viral. Eso es lo que voy a buscar yo, contra los niños de cápside. Entonces, cuando yo detecto inmunoglobulina de tipo M, ya, eso me permite a mí identificar infección reciente. Si una mamá viene y le dice que su niño en febrero estuvo un poquito histérico y le dijeron que tenía hepatitis, pero no le hicieron un estudio diagnóstico, usted tiene que pedirle IgM, porque de febrero a mayo han pasado solamente 3 meses. Si viene otra señora, de repente del norte, de Tumbes, en vacaciones, que le dice que su niño a mediados del 2018 tuvo hepatitis, en vacaciones del 2018 ha pasado más de 6 meses, ¿no es cierto? Y viene a la consulta, le tienen que pedir la otra inmunoglobulina, la G. La G detecta infección pasada, pero también detecta inmunidad por vacuna. La vacuna para la hepatitis A no genera IgM, genera IgG. Entonces, si yo vacuno al niño, como vamos a ver luego en el esquema, con 2 dosis de vacuna y le pido un control mínimo 2 meses después de las dosis de refuerzo que le puse, ustedes ya van a encontrar en el niño inmunoglobulina G que indica inmunidad por vacuna. ¿Ya? Si el niño tiene la IgM persistente, eso puede estar hablando de repente de que la hepatitis A disparó, entre comillas, o sea, gatilló una hepatitis autoinmune. Este es el típico comportamiento serológico de la hepatitis A. Ahí tenemos la IgG y la IgM para la hepatitis A transaminasa. En cuanto a la hepatitis B, tenemos varios marcadores. Antígeno de superficie, que no es diagnóstico para infección aguda, recuérdenlo, creo que el mensaje más importante es este, porque el antígeno de superficie puede estar presente en infección aguda como también en portadores crónicos de la enfermedad. Luego tienes el antígeno E, infectividad, viremia alta, ADN polimerasa, un poquito cara a la prueba, el antígeno E, recuperación de enfermedad, ¿no es cierto?, o hepatopatía crónica, pero sin posibilidad de contagiar, poca actividad replicativa. El anticore total, que no es anticuerpo protector, indica que el paciente ha tenido infección por hepatitis B, no indica que está curado tampoco, simplemente que tuvo hepatitis B. El IgM anticore, que sí es el, pregunta de examen, ¿no? El IgM anticore, que sí es el predictor de hepatitis B aguda, incluso pueden tener antígenos de superficie no reactivo con IgM positivo que indica periodo de ventana serológica, cuando desaparece el antígeno de superficie. Y finalmente, el que sí indica protección, ¿no es cierto?, recuperación y protección, que es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. La aparición del mismo denota o curación de un paciente enfermo o protegido por vacuna, como usted lo ha dicho, ¿no? Protegido por vacuna. Es lo que medimos en una persona cuando se coloca su dosis de vacuna contra la hepatitis B. De hecho, en una persona dice, yo me vacuné, doctor. Ok, vamos a ver qué tal, cómo está cuando entres al hospital, como residente. Pídanle anticuerpos contra antígeno de superficie, pero de repente le piden también anticuerpos y le salen los 2 positivos. Por más que haya recibido vacuna, ¿no es cierto?, tuvo alguna vez hepatitis B, pero se curó. ¿Por qué? Porque la vacuna no genera anticuerpos. La vacuna está constituida solamente por anticuerpos con antígeno de superficie nada más. Si una persona tiene los 2 anticuerpos positivos, anticore total y antígeno de superficie, es porque tuvo la enfermedad. Una persona vacunada con vacuna contra hepatitis B, la vacuna no tiene el virus completo, tiene solamente antígeno de superficie. Entonces la expresión inmunológica de la vacuna es que tenga dosaje medible, ¿no?, por encima de 10 unidades de anticuerpo contra antígeno de superficie. ¿Ya? Entonces, para que le quede claro. Y para que le quede más claro rápidamente, este cuadro, ¿no? El curso agudo. El curso agudo. IgM anticore va a desaparecer en 6 a 8 meses. Ahí lo vemos en color rojo. IgM anticore. Se lo muestro acá, ¿no? El IgM anticore. Es más, acá está el antígeno de superficie. Este es el periodo de ventana en el cual puede de repente tener antígeno negativo, pero está infectado de hepatitis B. La aparición del IgG total, que va a ser de por vida, y también el anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿no? Hay una latencia de aparición entre el anticuerpo contra este antígeno que está en línea morada. En cambio, el crónico, que evoluciona de esta forma. Tienen ustedes el antígeno de superficie que no cae, ¿no es cierto? Va a estar positivo, ¿ok? Puede tener un antígeno en algún momento. El anticore total también positivo. El IgM anticore cae, pero no aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie. No aparece el anticuerpo. En cuanto al virus de la hepatitis D, tenemos varios marcadores, como por ejemplo, detectar su antígeno por PCR. Esto de acá es caro, ¿no es cierto?, pero se podría hacer. El anticuerpo contra el virus total, que indica protección
porque cuando aparece el anticuerpo como el antígeno de superficie, es protección. Si aparece el IgM, antivirus de hepatitis D, que es infección aguda, y este puede coexistir con el anticore. Si coexiste con el IgM anticore, es coinfección B y D, ¿no es cierto? Si ustedes tienen IgM para hepatitis D e IgM anticore para hepatitis D, es coinfección. Pero si tienen ustedes IG total para hepatitis D, no hay anticuerpo antígeno de superficie, obviamente IgM anticore no tiene, y tiene IgM de virus de hepatitis D, un paciente, por ejemplo, dializado, ha hecho superinfección por virus de hepatitis D, a lo largo de una cronicidad de hepatitis D o persistente. Esa es la característica. También se puede hacer PCR. Acá tenemos el comportamiento del coinfectado, como le decía, ¿no? El coinfectado tiene IgM anticore y IgM antivirus de hepatitis D, ambos a la vez. El superinfectado va a tener posteriormente la aparición de IgM, ¿no es cierto? Acá está el IgM para virus de hepatitis D, el IgM, con persistencia previa de marcadores para hepatitis D. ¿Ya? Muy bien. En hepatitis C hay pruebas de tamizaje, como la prueba de ELISA, así como también la carga viral, y también tenemos una prueba confirmatoria que es mucho más cómoda que la carga viral, que se denomina ensayo de radioinmunoblot, por RIVA, que es una prueba que lo utilizamos en el hospital como confirmatoria en los casos que sale en ELISA reactivo. En niños con ciertas condiciones médicas, ¿no? Como son, por ejemplo, pacientes con enfermedades reumáticas, crónicas, politransfusión, puede haber falsos positivos de hepatitis C. Es por eso que tenemos que confirmarlo con una prueba más específica. Vendría a ser analógica como el ELISA para el Western blot, ¿no? Inmunóloga, acá también es parecido. Es ELISA y luego el radioinmunoblot. Patrón de hepatitis C con variaciones en la enfermedad. Tenemos el ARN que está presente por la cronicidad, el antivirus de hepatitis C que no es protector. En cuanto a la hepatitis E, al igual que la hepatitis A, buscamos IgM o IG total. El IgM denota infección aguda de hepatitis E y el IG total indica que el paciente tuvo la infección en algún momento de su vida. Muy bien. En cuanto a los tratamientos, en el caso de la A y la E, principalmente, como si usted lee la página web del MINSA, va a encontrar principalmente lo que es prevención y luego el manejo sintomático. O sea, no se maneja con caramelos de limón, ni con dietas hipograsas, ¿no? Etcétera. Bueno, por ahí de repente pues reposo sí en cama, ¿no? Cuando está nauseoso, dieta hipograsa cuando está muy vomitando, dolor de barriga. Obviamente si el niño de repente se siente muy cansado, reposo, pero no le indique pues epavionta, purgatoria, ese tipo de medicamentos hepatoprotectores que no han mostrado tener mayor evidencia clínica ni científica. Es por eso que no se debe consumir ningún fármaco. Para la hepatitis B, igual las recomendaciones. Sin embargo, ¿no? En cuanto a la hepatitis B, hay que tener precauciones de contacto. Porque muchas veces las abuelas nada más le dicen, cuando tienen un hito con hepatitis A, ya le separamos los cubiertos, doctor, ya le separamos los cubiertos, su camita, ¿no? Su vacín, lo están aislando al niño en una hepatitis A. ¿Ya? La transmisión es fecal oral. Y es más, el contagio se da antes que se ponga amarillo, ictérico. El contagio en la gente es mínimo, se puede dar, pero es menor. Y la transmisión es fecal oral, y la mamá piensa que por la saliva va a contagiar al paciente, ¿no? Y le separa todo. Tampoco en la BCS separar todo, hay que tener más precauciones, sobre todo el lavado de manos es importante. En un hospital se manejan precauciones de contacto cuando tenemos un paciente portador de hepatitis B, para prevenir la transmisión sobre todo al personal de salud y otros más. En cuanto a la hepatitis C, hay tratamiento antiviral combinado, es carísimo, eso sí, como le decía, se curan en 4 meses o 6 meses, pero es bien caro. Prevención, consumir agua que no sea potable, no consumir agua que no sea potable para la prevención de hepatitis A y E. Relación sexual con protección, ¿ok? Ese es para evitar la hepatitis B sobre todo. Hay que tener cuidado con los tatuajes, piercing y otros más, no compartir jeringuillas y otros más. Vacunas, que es importante, no es recomendación universal y en particular para el personal médico. En cuanto a la vacunación contra hepatitis B, se indica a niños mayores de 2 kilos, sin embargo, si el niño es pretérmino y la mamá porta hepatitis B, no importa su peso. Así tengo 1,5 kilos que colocarle vacuna contra la hepatitis B. La primera dosis al nacer, la segunda, tercera y cuarta dosis forma parte del esquema de vacunación con la primera, segunda y tercera dosis pentavalente. Recuerden, ¿no? Si es un niñito hijo de madre con antígeno de superficie, pero que además porta antígeno E, o sea, tiene criterio de contagiosidad, transmisibilidad, ahí sí hay que colocar inmunización pasiva al bebé, inmunoglobulina 0.5 y además vacuna contra la hepatitis B en la zona del muslo vasto externo contralateral en las primeras 12 horas, independientemente del peso que tenga el paciente. Para la hepatitis A,
La primera dosis al año de edad y la segunda, 6 a 12 meses de la primera dosis. Es una vacuna compuesta, en este caso por virus de hepatitis A inactivado, y es para uso intramuscular. Muy bien. La vacuna contra hepatitis A es una vacuna que está fuera del calendario en este momento. Esperemos que los esfuerzos lleguen a que pronto se incluya en el calendario, para que se coloquen las dosis de vacuna que corresponden. Muy bien. Entonces, en aras del tiempo, voy a tener que hacer un pequeño reajuste y convencer a mi jefe de servicio para que me permita venir el martes, aunque son ahorita, para poder completar lo que falta, porque está la otra Graciela hace rato esperando, ¿no? Y por un tema de educación no la podemos hacer esperar mucho. Entonces les agradezco su atención, chicos. Si hay alguna pregunta, la resolvemos el martes a partir de las 10 de la mañana. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego.